Hello, hello, hello gente, ¿cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, ¿quién lo diría? Nos encontramos en Cartagena. La verdad tenía bastante tiempo que no venía para acá y quiero aprovechar este recorrido que voy a estar haciendo el día de hoy para enseñarle algunos de los lugares, de las cosas que se pueden hacer aquí en Cartagena, que la verdad esta ciudad es una de las más turísticas de aquí de Colombia. Aquí en Cartagena hay algo que, bueno, es algo único de verdad, que tienen una ciudad amurallada y dentro de ella hay mucha historia de lo que aquí sucedió, bueno, hace mucho tiempo, y hay bastantes cosas por conocer. Aquí Cartagena, además de ser una ciudad altamente turística, también es muy reconocida por sus playas, por sus sitios bonitos. Hay bastantes cosas que hacer y, bueno, mostrarles un poquito más de lo bello que tiene Colombia. Gente, y bueno, una de las cosas que hay que hacer sí o sí al estar en Cartagena es visitar la ciudad amurallada. Esta ciudad actualmente, para la fecha en la que estamos grabando este video, tiene más de 400 años de que se construyó. Más puntualmente, 406 años. ¿Cuál es la finalidad del por qué hicieron la ciudad de esta manera? Pues bueno, básicamente esta ciudad es como, para que se hagan una idea, como una pequeña Troya, por decirlo así, que su función es principalmente para ese entonces pues darle miedo a los enemigos que pretendían pues invadir aquí el área de lo que está dentro de la ciudad. Y actualmente es súper interesante porque se conserva todo tal cual es. Es decir, si uno va a hacer el ingreso de la ciudad como tal, que es la parte por donde entran los carros, uno puede ver todo tal cual era. Es decir, aún se conservan los cañones, todas las cosas de aquella época. Dentro de la ciudad amurallada como tal hay un museo en el que se puede ver las cosas que hacían incluso anteriormente, que eran métodos de tortura, infinidad de cosas que es bastante interesante ver el tema de cómo está construida esta ciudad. Y en la parte de adentro hay restaurantes, hay hoteles, hay iglesias, porque literal es una ciudad y tiene todo lo que básicamente hay actualmente en las ciudades, pero de una forma mucho más antigua. Sin lugar a dudas, un lugar único de verdad. Yo me atrevería a decir que de Colombia. Y aquí en este lugar donde me encuentro en este momento es básicamente el más famoso también de aquí, de toda la ciudad amurallada. Se llama Café del Mar. Como pueden ver, es un sitio espectacular para pasar el rato, para conocer gente. Ustedes saben, pues para pasarla chévere, que es principalmente pues de lo que vive esta ciudad, del turismo, de la gente que lo visita, y se ven muchos turistas aquí. Creo que también es una de las ciudades más visitadas de Colombia, pues para conocer todo lo que hay acá. De este lado, como pueden ver, se encuentra pues bueno, toda la parte de lo que es la playa. Hay un área aquí que está toda la avenida que atraviesa gran parte de la ciudad, y de esta parte por aquí están pues todo lo que les estoy comentando que se mantiene dentro de la ciudad. Algo que no había visto antes era que ahora miren, tipo el Times Square, que está por allá Capitán América y Spider-Man. Qué genial, en serio. Hay muchas personas que, bueno, vienen para acá a disfrutar. Están también personajes que son de la cultura de Colombia. Vienen, bueno, a tomarse las fotos. Aquí hay para todo realmente. Personas que vienen a cantar, a tocar su instrumento, fotógrafos. O sea, esto es un lugar muy turístico, y miren qué hermoso está ese paisaje que se puede ver allí atrás. Bien, y otra de las cosas súper geniales de estar aquí en Cartagena es que por sí sola la ciudad amurallada tiene tantas cosas exageradamente increíbles donde hacerse unas fotos geniales. Los cañones tal cual, los reales, los miradores donde se defendía anteriormente la ciudad. Todo aquí dentro de la ciudad amurallada es una sensación de dar literalmente un viaje en el tiempo, combinado también con la actualidad, porque bueno, vemos aquí muchos drones, todo, pero es demasiado genial pues todo lo que aquí se puede ver, y definitivamente que un solo día no es suficiente para conocer
todas las cosas que hay aquí dentro de la ciudad amurallada. Y es súper bonito tener la oportunidad de estar dentro de la ciudad como tal. Si se pueden dar cuenta, pues todo conserva el aspecto antiguo, está todo muy bien cuidado, pues en la mayoría de las cosas. Y hay muchísimos hoteles por aquí, muchísimos hoteles donde uno puede tener la oportunidad de estar aún dentro de la ciudad. Yo no he tenido la oportunidad realmente de quedarme aún en uno de estos hoteles de aquí, pero debe de ser genial poder estar, ustedes saben, dentro de la ciudad, compartir pues más con la gente, que eso es otra cosa súper buena. En su mayoría la gente aquí es muy educada, la gente aquí es muy respetuosa, y eso es algo súper bueno de los lugares donde uno pues va. Hay algo malo que sí, obviamente tengo que pues comentar, que ya cada vez es menos secreto para las personas, y es que los vendedores aquí son muy duros. O sea, los vendedores aquí acosan demasiado a las personas, y es como que de pronto una de las cosas por las cuales a algunas personas no les gusta mucho venir a la ciudad, o de alguna manera la misma ciudad se ha ganado pues un poquito de mala reputación en ese sentido, en específico o más puntualmente pues en el tema ese de los vendedores ambulantes en las playas, que es como que te dan algo que son muestras gratis y la gente, bueno, lo agarra normal, pero cuando vienes a ver son, no sé, 50.000 pesos que debes allí por las muestras, o de pronto el masaje, o todo ese tipo de cosas que, bueno, creo que siempre, bueno, hay que decir también lo bueno y lo malo para poder seguirlo mejorando, diría yo. Ahora, gente, los voy a llevar dentro de la ciudad para que conozcan un poco mejor cómo es el estar pues ya ahí propiamente en el centro. Es súper interesante porque la ciudad tiene muchísimas calles así tal cual como esta, en los que uno puede pues simplemente ir, disfrutar, caminar, conocer un poco más acerca de pues toda el área. Y la verdad que me parece súper interesante que todavía estas construcciones pues se mantengan. Pues la ciudad realmente es una ciudad funcional, o sea, no es que es una ciudad simplemente decorativa, que todo es como era antes y ya. Realmente pues todo sigue funcionando, y es algo como que tiene un valor añadido porque la ciudad funciona de una manera real, que es algo bastante cool. ¿Te va de Aparecida hoy? Me quedan 30 minutos aquí todavía. Esmeraldas. Yo he tenido la oportunidad de visitar la ciudad amurallada un par de veces, ya más o menos como con esta es como la tercera vez. No la he podido todavía recorrer completa porque, bueno, siempre vengo y estoy como por un área, luego entro por otra, y así he ido como conociendo cada vez más de la ciudad. Y una de las cosas que vi hoy que me pareció súper interesante, como que buscando un poquito de información, es que aquí en la ciudad amurallada hay una escultura de Botero, tal cual como la Plaza Botero que está en Medellín. Aquí hay una y yo no tenía ni idea, y está justo aquí, ya se las voy a mostrar. Aquí la tienen, esta escultura del famoso artista colombiano. Yo, la verdad, primera vez que la veo aquí, no sabía que aquí en la ciudad amurallada pues tenían una escultura de estos. Los que no lo sepan, definitivamente tienen que ir a Medellín y pueden ver pues un sinfín de una presentación real en la Plaza Botero, así tal cual como lo es su reconocido estilo. Wow, gente, y vean esto, qué interesante. Alguien me llama, ay, miren, me encuentro por aquí gente cool que se acerca a saludar. Estás dentro del video, qué cool. Qué genial, gente que se acerca a saludar, suscriptores del canal. Y bueno, vean, como les estaba diciendo, gente, qué interesante este tipo de arte. Miren eso, wow, qué detalle, de verdad, todo lo que... Yo me imagino todo el trabajo que tiene esto para preparar pues todo el maquillaje, tanto tiempo que se tomará. Qué nivel. Vamos a ayudarle aquí. Wow, vean, saluda. Qué cool. Bueno, gente, yo creería que realmente es necesario al menos pues
todo un día o quizás unas buenas horas, 3, 4, 5 horas para recorrer, pues bueno, todos los rinconcitos que tiene la ciudad amurallada. Hay muchísimas cosas por hacer realmente aquí dentro, sin fin de cosas, de verdad, muchas cosas, museos, restaurantes, heladería, comprar ropa, comprar joyas, aquí se vende mucho la esmeralda, en fin, muchas piedras preciosas a nivel general, arte, bueno, de todos tipos, gente que pinta, gente que vende comida, gente que vende bebidas. Aquí hay absolutamente de todo, gente, de todo. Cuando les digo de todo, es absolutamente de todo lo que se puedan imaginar, lo pueden conseguir aquí literalmente. Y bueno, gente, yo voy a estar dejando definitivamente el video hasta este punto por ahora. Un video bastante corto, sí, lo fue, pero bueno, aquí ya lo tenemos. Les voy a estar dejando por aquí lo que son mis redes sociales para que me puedan seguir. Y como siempre, les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.